Saludos cordiales, estimados estudiantes. A continuación le voy a facilitar la explicación del material de apoyo que encuentran en el aula virtual y hace referencia sobre todo a lo que son las bases teóricas. En esta lámina pues ustedes pueden leer fácilmente cuáles son los elementos principales, el propósito, la finalidad que tienen las bases teóricas para una investigación. En primer lugar, las bases teóricas corresponden a lo que son los fundamentos teóricos con que se fundamenta la investigación que cada uno de ustedes está realizando. Consiste principalmente en ubicar ese problema en un enfoque teórico determinado. ¿Por qué dice un enfoque teórico determinado? Porque si ustedes buscan sus variables, según la revisión bibliográfica anterior, ven que existen varios autores que pueden definir, pueden explicar o pueden describir, y a lo mejor existe una diferencia entre cada uno de esos autores. A eso es que hace referencia. ¿Por qué? Porque cada uno de los autores puede tener un enfoque o una perspectiva diferente de esa variable de la cual están describiendo o están definiendo. Aparte de eso, la base teórica implica la relación entre la teoría, lo que dicen los especialistas sobre el objeto de estudio que ustedes quieren alcanzar al final de la investigación. Por otra parte, también en las bases teóricas es importante conocer la posición de los diferentes autores sobre ese problema del objeto de investigación que ustedes están desarrollando. ¿Qué es lo que dice uno en un documento? ¿Qué es lo que dice el otro en otro documento? De esa manera ustedes pueden comparar las diferentes perspectivas o enfoques como señalé anteriormente. En este sentido, por lo general, cuando se hace las bases teóricas y al ver cada una de las posturas diferentes de los autores, pues ustedes lo más seguro es que van a tomar la postura de uno al cual ustedes se sienten más identificados. Uno de los problemas que se presenta a nivel de pregrado sobre todos ustedes es que buscan una definición y se quedan con esa definición como si fuera la única que existiera. Entonces esa no es la idea. La idea es poder comparar o asemejar varias definiciones. En este sentido, sus investigaciones tendrían mayor apoyo en cuanto a la fundamentación teórica del problema. Al momento de escribir las bases teóricas, pues no se debe copiar textualmente, debe cumplirse con las normas de las que ya hemos trabajado con respecto a las citas, si son citas largas, si son citas cortas, si son parafraseo, cómo se utiliza cada una de estas citas, cómo se deben colocar. Cada vez que se coloca una cita, que por lo general son las definiciones, ustedes tienen que interpretar esas definiciones. No significa que van a repetir lo que ya dice el autor, no. Hace una interpretación vinculando esa definición con su problema, con su investigación. Esa es la manera como se analizan la información que ustedes sustraen de los diferentes documentos para poder sustentar la base teórica de la investigación. Por otra parte, ¿qué es lo que se busca con la base teórica? Demostrar al lector la interpretación que le damos al problema investigado desde la teoría o de un enfoque teórico asumido. Entonces es importante que tengan en cuenta estas directrices que les estoy dando para poder desarrollar lo correspondiente a las bases teóricas. Entonces es importante tener en cuenta que las bases teóricas es el resultado de una esmerada revisión bibliográfica y se refiere a la exposición de un conjunto actualizado de conceptos, definiciones, principios, postulados, entre otros, que sustentan la teoría principal del tópico de objeto de estudio. En esta sección se constructan, como ya dije, las diferentes posiciones teóricas de diferentes autores reconocidos. Se indica cuáles son las coincidencias que pueden existir entre esos autores, como la diferente discrepancia.
Y luego puede el investigador asumir una postura de acuerdo a eso que ya se está estableciendo. ¿Por qué asumen una postura? Porque precisamente el problema que ustedes están desarrollando pertenece a un contexto específico y no pertenece al contexto en lo cual se desarrolló esa teoría. Esa teoría quizás explique lo que ustedes quieren estudiar, mas no significa que sea o que refleje la realidad. Por lo tanto, ustedes deben contextualizar esa teoría, y eso significa que ustedes asumen o toman parte de esa discusión teórica llevándolo a ese contexto donde ustedes precisamente están investigando. Entonces, en esta investigación, pues ustedes también pueden proponer o definir con sus propias palabras las diferentes variables de la investigación, precisamente por lo que acabo de decir, porque ustedes están adaptando esas teorías a un contexto específico en el cual ustedes se están desenvolviendo, bien sea laboralmente o piensa hacerlo en un futuro próximo. Ahora bien, para mí es necesario darle esta técnica que a continuación le voy a explicar. En los proyectos de investigación, siempre en el caso de ustedes que están realizando investigaciones en el orden o en el enfoque cuantitativo, se les solicita la realización de un sistema de variables o una operacionalización de variables. Por lo general, eso va después que se ha desarrollado las bases teóricas. Uno de los problemas que presenta o se presenta en la mayoría de trabajos especiales de grado o tesis que se desarrollan es que cuando se habla de bases teóricas y no se tiene bien clara la idea de la investigación, la mayoría de investigadores comienzan a compilar una serie de información y meter toda esa información en las bases teóricas, pero no reflexionan si realmente esas bases teóricas, eso que está incorporando allí, está vinculado o no vinculado con la investigación. En este sentido, yo recomiendo por lo general, antes de desarrollar las bases teóricas, desarrollar primero lo que es el sistema de variables o la operacionalización de las variables. En pocas palabras, el sistema de variable es la parte como abstractas de los términos o de las variables que ustedes están utilizando. Estas variables se dividen en dimensiones e indicadores. Las dimensiones es un elemento integrante de una variable compleja que resulta de su análisis o descomposición. Y los indicadores es un indicio, una señal o una unidad de medida, por eso se llama indicador, porque mide o cuantifica una variable o sus dimensiones. Por ejemplo, el termómetro es un indicador de la temperatura, en este caso específico. El velocímetro es un indicador de la velocidad con que puede ir un automóvil o una moto, por ejemplo. Entonces, en las investigaciones también se utilizan ese tipo de instrumentos. En este caso se denomina sistema de variables u operacionalización de la variable. Entonces, yo recomiendo siempre primero desarrollar esto y después sí las bases teóricas. Ahorita le voy a explicar para que ustedes me puedan entender mejor esto que estoy hablando abstractamente. Pongan atención a lo que le voy a explicar ahora en adelante, porque es el ejercicio que van a hacer esta semana. En primer lugar, deben configurar esta matriz donde en la línea superior van a colocar el título de su investigación, en la siguiente línea van a colocar el objetivo general, en la siguiente línea lo van a dividir en 4 columnas, una para el objetivo específico, otra para las variables, otra para las dimensiones y otra para los indicadores. En la columna el objetivo específico van a plasmar allí los objetivos que ustedes tienen en su investigación. Ese es el segundo paso. Entonces, primer paso, configurar la matriz. Segundo paso, colocar en el sitio que le corresponde cada uno de los objetivos específicos. El tercer paso corresponde completar la columna de las variables. Como muy bien pueden ver ustedes allí, se coloca el contenido del objetivo específico
pero sin el verbo en infinitivo. Ven allí, conceptualizar el almacén como un ente importante en el manejo de la industria para ser aplicado en su gestión. Entonces, en la variable voy a colocar el almacén como un ente importante en el manejo de la industria para ser aplicado a su gestión. Pueden observar que he eliminado el verbo en infinitivo y así sucesivamente con el resto de variables. Observen muy bien la lámina y es lo que ustedes tienen que hacer en su respectivo ejercicio. Entonces, el primero, configurar la tabla; el segundo, plasmar los objetivos específicos; y el tercero, plasmar lo que son las variables, eliminando el verbo en infinitivo de los objetivos específicos. El cuarto paso viene a ser la completación de la columna de las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Ustedes ven la variable y de la variable se va a extraer la subvariable principal o la idea principal. Por ejemplo, en la primero ven ustedes el almacén, es decir, que el almacén es lo principal que me interesa conocer de este objetivo y ese pasa a ser la dimensión. En el segundo, ustedes ven allí en rojo, almacén de repuesto. Esa va a ser la dimensión. Es decir, que de cada variable ustedes van a sustraer esa subvariable o esa categoría o ese elemento en el cual se tiene que definir. Y eso es lo que va a formar parte de la dimensión. En las dimensiones puede existir una o puede existir dos dimensiones, depende del objetivo específico que cada uno de ustedes tenga. Entonces observen bien la lámina y vean allí cómo se sustraen estas dimensiones y que forman la tercera columna de la operacionalización de las variables. Ahora bien, el quinto paso, que vamos a decir como que es un poquito el más complicado, es rellenar la columna de los indicadores. ¿De dónde sale esa información que ustedes observan de allí de los indicadores? ¿O de dónde salió? Precisamente los investigadores de este proyecto lo que hicieron fue revisar todas esas referencias bibliográficas que ellos encontraron para apoyarse en su investigación y fueron construyendo aquellas otras subcategorías que dieran cuenta o explicaran cada una de las dimensiones. Esto no salió de la nada, sino simplemente salió después de hacer una revisión ardua de lo que decían los diferentes autores, textos, tesis, artículos, en fin. Ellos fueron armando y organizando los indicadores, tomando aquellos indicadores que le iban a servir para poder ellos dar cuenta o explicar su trabajo de investigación. Eso mismo tienen que hacer ustedes. Hasta el paso 4 es muy sencillo, configurar la tabla, pero a partir de en la última columna, ustedes deben ir a ese primer trabajo que hicieron de referencias bibliográficas, buscar, consultar e ir armando los indicadores que den cuenta o expliquen cada una de las dimensiones. Entonces, concluido el cuadro de operacionalización de las variables, ustedes van a agarrar las dimensiones que van a ser títulos y van a tomar los indicadores y van a hacer subtítulos y van a realizar este esquema que ustedes ven acá, ¿ok? Esto es en función del ejemplo que les expliqué anteriormente. Lo mismo deben hacer con sus respectivas investigaciones. Entonces, con esta técnica, ¿qué es lo que se consigue? Que no se dispersen en la búsqueda de información, sino simplemente de acuerdo a lo que ustedes han obtenido, lo que hay que desarrollar son las dimensiones y los indicadores. Y de esta manera, unas bases teóricas quedan bien vinculadas
estructurada, bien determinada y que dan cuenta específicamente de la investigación que están realizando. Esta es la finalidad que tiene el ejercicio. Entonces, primero me van a hacer, según lo está presente en el aula virtual, las indicaciones, el cuadro de operacionalización de la variable, y posteriormente me van a hacer este esquema que van a desarrollar posteriormente cuando yo le dé las indicaciones de las bases teóricas.